Ya conocemos la mitad de las estadísticas de gestión de la Administración Civil del Estado, concretamente las del bloque primero, tercero y quinto que tenéis en vídeos anteriores. Con esos tres bloques estamos en condiciones de afrontar más de la mitad del primer ejercicio, concretamente 59 de las 105 preguntas en promedio, o lo que se traduce en un 56% del primer ejercicio. Hoy vamos a añadir un nuevo bloque, el bloque cuarto, el de Derecho Administrativo, el cual contiene 2 de las 6 normas más preguntadas de toda la oposición, la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Procedimiento Administrativo Común, y la norma estrella del caso práctico, la Ley de Contratos del Sector Público, que no se ha librado de ser preguntada en ninguna de las convocatorias hasta la fecha, es decir, desde 2008 hasta 2019 los contratos han caído en el caso práctico. Para analizar este bloque cuarto voy a seguir el esquema habitual, es decir, voy a tratar de responder a 3 grandes cuestiones. La primera situará el bloque en contexto dentro del primer ejercicio, la segunda lo abordará desde el punto de vista de los temas y la tercera desde el punto de vista normativo. Como en ocasiones anteriores voy a ir acompañando la explicación de gráficos de elaboración propia a partir de los datos publicados en la web oficial del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, y sin más dilación vamos a ver qué nos dice ese bloque cuarto. La primera pregunta que vamos a tratar de responder es ¿qué peso tiene el bloque cuarto dentro del conjunto del primer ejercicio? Es decir, ¿cuál es el porcentaje o el número de preguntas de las 105 que esperamos que estén referidas al bloque cuarto? Tanto si atendemos al histórico de la oposición, es decir, al promedio desde 2008 hasta 2019, como si nos ceñimos a los 4 últimos exámenes, 2017, 2018 y los 2 de 2019, observamos que el peso del bloque cuarto en el primer ejercicio ha oscilado entre el 22 y el 23%, es decir, viene a llevarse casi una de cada 4 preguntas. La invariabilidad de este bloque a lo largo de las convocatorias se observa mejor en este gráfico, donde la línea negra representa el promedio desde 2008 hasta 2019, es decir, en todo el histórico de la oposición, frente a la línea roja que representa el promedio en los 4 últimos exámenes. Y vemos que en el bloque cuarto ambas líneas prácticamente se tocan, y es que la diferencia es de menos de una pregunta en promedio. Por tanto, lo que cabe esperar es que 23 preguntas de las 105 estén referidas al bloque cuarto. No obstante, para tener una mejor fotografía de cómo ha evolucionado este bloque a lo largo de las convocatorias, vamos a observar este gráfico. Lo primero que vemos es que la línea de pendiente es ligeramente creciente, lo que llama la atención puesto que veíamos que perdía un punto porcentual cuando comparábamos el promedio del histórico de la oposición con el promedio de los 4 últimos exámenes. Por tanto, vamos a fijarnos mejor en el rango de preguntas, es decir, cuál ha sido el menor número de preguntas que ha recibido este bloque cuarto en todo el histórico de la oposición y cuál ha sido el mayor número. El menor se sitúa en 21, es decir, el menor número de preguntas del bloque cuarto está por encima del menor número de preguntas del bloque primero, que si recordáis vimos hace 2 vídeos que era de 20 preguntas. Y el mayor número de preguntas del bloque cuarto se sitúa en 27. Y en este caso sí que es menor el mayor número de preguntas del bloque cuarto con respecto al bloque primero, que es el más preguntado. Ciñéndonos a los 4 últimos exámenes, vemos que su promedio ha oscilado entre las 21 y 26 preguntas. Por tanto, lo que podemos esperar es que al menos una de cada 5 preguntas sea del bloque cuarto, pudiendo llegar a una de cada 4. Ahora que ya tenemos la foto de grupo, es decir, que tenemos situado ese bloque cuarto en relación a los demás bloques del primer ejercicio de la oposición, vamos a ver cómo se reparten esas 23 preguntas entre los 13 temas de este bloque. Si comparamos el promedio en el histórico de la oposición, representado por las columnas de la izquierda, las que aparecen en naranja más claro, con el promedio en los 4 últimos exámenes, representados por las columnas de la derecha en el naranja más oscuro, lo primero que observamos es que el tema más preguntado siempre ha sido el tema 5, el de contratación pública, y que además este tema ha ganado peso con los años, es decir, ha pasado de preguntarse un promedio de 3 en el histórico a un promedio de 5 veces en los 4 últimos exámenes. Y lo segundo que observamos es que los restantes temas o han modificado su peso en una pregunta al alza o en una pregunta a la baja. Al alza, por ejemplo, el tema 7, que ha ganado una pregunta en los 4 últimos años respecto al promedio histórico. A la baja, el tema 3, que ha perdido una pregunta, o se han mantenido igual, como es el caso de los temas 10 y 11. Por tanto, centrémonos en los 4 últimos exámenes y veamos cómo se reparten esas 23 preguntas entre los 13 temas. Lo primero que llama la atención es que el tema 5 es el claro protagonista, y es que se lleva 5 de las 23 preguntas, es decir, más de una de cada 5. Pero superado el impacto inicial del tema 5, si lo quitamos de la foto y nos fijamos en los 12 temas restantes, lo que vemos es que el reparto de preguntas entre ellos es bastante equitativo, es decir, se llevan entre 1 y 3 preguntas cada uno.
y además ninguno se libra de ser preguntado. Por tanto, este análisis por temas lo que nos está diciendo es bastante similar a lo que nos decía el análisis por temas del bloque primero, que debemos dedicar un esfuerzo similar a cada uno de los 12 temas que no son ese tema 5. Es decir, si seguimos una estrategia de temas, deberemos dedicar el mayor esfuerzo a ese tema 5. Pero controlado este, el tiempo que dediquemos a los 12 temas restantes habrá de ser similar. Hagámonos entonces una tercera pregunta. Es decir, abordemos este bloque cuarto desde el punto de vista de las normas. Tanto en el histórico de la oposición como en los 4 últimos exámenes, la norma protagonista, como avanzamos al principio del vídeo, es la Ley de Contratos del Sector Público, que se lleva 7 de las 23 preguntas. La sigue muy de cerca la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que se lleva 6 de las 23. Y es que con estas dos normas ya tendríamos abordado el 55% del primer ejercicio. Es decir, 13 de las 105 preguntas, o 13 de las 23. De modo que, estudiadas la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Procedimiento Administrativo Común, quedan 10 preguntas colgando para 8 normas, cada una de las cuales se llevará entre 1 y 3 preguntas. Pero ninguna parece librarse de ser preguntada, y de entre ellas, la más preguntada es la Ley General de Subvenciones, que se lleva en promedio 3 preguntas. Además, quiero llamar la atención sobre esas otras fuentes que se llevan en promedio una pregunta dentro de las 105. ¿Pero qué está computado dentro de estas otras fuentes por no poder estarlo en ninguna de las 10 normas restantes? Pues fundamentalmente dos cuestiones. Una de carácter doctrinal, referida a la actividad administrativa, que es objeto del tema 7, y aquellas cuestiones de la Ley 40 que no tienen encaje ni en el bloque primero ni en el capítulo cuarto del título preliminar, el de responsabilidad patrimonial. Es decir, fundamentalmente las cuestiones referidas a órganos administrativos, las referidas a los convenios y las referidas a la potestad sancionadora. Así las cosas, estas otras fuentes no es que sean un cajón desastre como podía ocurrir en el bloque tercero, sino que están referidas a una parte doctrinal bastante breve o a la Ley 40, que se presupone habremos de estudiar íntegramente de cara a esta oposición. Con esto ya tenemos respuesta a las 3 preguntas para el bloque cuarto. Pero quiero tomar este análisis por normas y extrapolarlo a una semana de estudio, tal y como hicimos con el análisis por tema en el vídeo relativo al bloque quinto, al de recursos humanos. Es decir, imaginemos que tenemos una semana reservada para estudiar el derecho administrativo, podemos hacerla a tiempo completo, es decir, dedicándole unas 8 horas diarias y nos vamos a tomar un día de descanso. Es decir, disponemos de 48 horas para estudiar el bloque cuarto. ¿Cómo deberíamos distribuir esas 48 horas en función del peso que cada una de las normas del bloque cuarto tiene en el primer ejercicio? Si observamos este gráfico de abajo arriba, lo primero que vemos es que las 2 normas más preguntadas se llevan algo más de 3 días de estudio, concretamente 3 días y 2 horas. Es decir, lunes, martes, miércoles y 2 horas del jueves dedicados a la Ley de Contratos del Sector Público y a la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Las 6 horas que nos quedan del jueves podríamos dedicarla a la Ley General de Subvenciones y a la Ley de Gobierno. El viernes podríamos dedicarlo a la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, a la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y a la Ley de Expropiación Forzosa, con lo que quedarían cubiertas las 8 horas del día. Y el sábado podríamos dedicarle 7 horas a 3 cuestiones, es decir, Constitución Española en lo que respecta a la elaboración de leyes, Ley 40 en lo que respecta a la responsabilidad patrimonial y artículos 1 y 2 del Código Civil, y la hora restante dedicarla a esas otras fuentes, es decir, fundamentalmente a las cuestiones de la Ley 40 que no hayamos estudiado ni en el bloque primero ni en responsabilidad patrimonial. Pero antes de finalizar con este bloque cuarto, no quiero dejar de referirme al segundo ejercicio. Así como en el vídeo anterior dedicado a los recursos humanos identificamos 5 grandes asuntos que eran objeto del caso práctico, en la parte de derecho administrativo hay 2 grandes temas, que son los contratos del sector público y las subvenciones, aunque el claro protagonista es el de contratos. Y es que los contratos han caído en absolutamente todas las convocatorias desde 2008 hasta 2019. Y no solo esto, sino que en ese caso práctico en el que podemos elegir entre A o B, cuando se trata de contratos, en las 2/3 partes de las ocasiones, es decir, en 8 de los 12 exámenes hasta la fecha, no podemos elegir. ¿Por qué? Porque van a caer contratos en el supuesto A y en el supuesto B. O sea, podremos elegir el supuesto, pero lo que no podremos elegir es librarnos de los contratos en el caso práctico. A no ser que nos encontremos en el escenario que se da en una de cada 3 veces en las que los contratos únicamente caen en el supuesto A o en el supuesto B. Pero bueno, es un escenario minoritario. Y cuando los contratos no aparecen, o a veces incluso apareciendo los contratos, el segundo asunto más preguntado son las subvenciones, que han caído en 5 de los 12 exámenes hasta la fecha. Es decir, en menos de la mitad de las ocasiones. Los demás temas, es decir, expropiación forzosa, patrimonio de las administraciones públicas, procedimiento administrativo común,
aparecen con intermitencia. A veces lo hacen y a veces no. Y cuando lo hacen no suelen llevarse la mayor parte de la puntuación del bloque cuarto. Es decir, si dominamos contratos y subvenciones, es probable que salgamos airosos de ese segundo ejercicio. En cambio, si no dominamos estos temas, o por lo menos si no dominamos los contratos públicos, es probable que no lo hagamos. Ahora que conocemos cuáles son los dos grandes temas del caso práctico, si queremos afrontar el estudio de modo tal que preparemos simultáneamente primero y segundo ejercicio, vamos a ver cuánto porcentaje iríamos acaparando del primer ejercicio si nos situamos en los contratos y las subvenciones como los protagonistas de nuestro estudio. Desde el punto de vista de los temas, si nos centramos en el 5, el 6 y el 7, estaremos en condiciones de responder al 39% de las preguntas del primer ejercicio. Es decir, iremos muy preparados para el segundo ejercicio, pero no llegaremos a la mitad de las preguntas del primer ejercicio. Si a estos temas añadimos los 3 siguientes más preguntados en el segundo ejercicio, en el caso práctico, que son expropiación forzosa, responsabilidad patrimonial y recursos administrativos, es decir, temas 8, 10 y 12, ya estaríamos en condiciones de responder a más de la mitad del primer ejercicio. Y así suma y sigue. Si queremos llegar a acaparar todos los temas que pueden caer en el segundo ejercicio, lo que habríamos de descartar de nuestro estudio serían los temas 1, 2, 3 y 4, pues casi nunca se han preguntado en el segundo ejercicio. Y estaríamos en condiciones de responder al 80% del primer ejercicio, o sea, del bloque cuarto en el primer ejercicio. En otras palabras, si queremos adoptar una estrategia por temas que nos prepare simultáneamente para segundo ejercicio y primero, priorizando más la preparación del segundo ejercicio, aunque ello nos cueste algunas preguntas del primero, habríamos de empezar nuestro estudio por el tema 5 e ir avanzando 6, 7, 8, 9, 10 hasta llegar al tema 4. Pues los 4 primeros temas son los menos preguntados o directamente nunca se han preguntado en ese segundo ejercicio. Por otro lado, si queremos adoptar una estrategia por normas, nuestro foco primero deberá estar en esa ley de contratos del sector público y ley general de subvenciones. De nuevo estaremos en condiciones para responder al 39% de las preguntas del primer ejercicio. Añadamos entonces la segunda norma más preguntada, la ley de procedimiento administrativo común, y ya estaremos en condiciones de responder a las 2/3 partes del primer ejercicio, además de ir con mayores garantías a ese segundo ejercicio. Y así suma y sigue con todas las normas. En resumen, de cara a estudiar el bloque cuarto, parece que lo primero que debemos preguntarnos es si queremos estudiar simultáneamente primero y segundo ejercicio o centrarnos en el primer ejercicio. Si queremos centrarnos en el primer ejercicio, parece que lo más adecuado es optar por una estrategia de normas. Es decir, comenzar por la ley de contratos del sector público y la ley de procedimiento administrativo común y a partir de ahí ir añadiendo otras. Pues la estrategia por normas, a diferencia de la de temas, nos permite priorizar mejor. En cambio, si queremos preparar simultáneamente el primero y el segundo ejercicio, podemos optar tanto por una estrategia por temas como por una por normas, siempre sin descuidar los dos grandes asuntos, que son contratos del sector público, temas 5 y 6 y ley de contratos del sector público, y las subvenciones, tema 7 y ley general de subvenciones. Independientemente de la estrategia por la que optemos, lo que podemos esperar cuando nos entreguen el cuestionario con el primer ejercicio es que 23 de las 105 preguntas estén dedicadas al bloque cuarto. De esas 23, que 7 estén referidas a la ley de contratos del sector público y 6 a la ley de procedimiento administrativo común. Y que con estas dos normas estemos en condiciones de acertar más de la mitad de las preguntas del bloque cuarto en el primer ejercicio. Las 10 preguntas restantes, o el 45% restante, se repartirá a razón de 1 a 3 preguntas entre las 8 normas restantes, algunas de las cuales ya habremos estudiado en otros bloques y otras que serán novedosas, destacando especialmente esa Ley General de Subvenciones, que en promedio se llevará unas 3 preguntas. Como siempre, si has detectado cualquier error en el vídeo, te invito a que lo dejes en los comentarios para que yo pueda incluirlo en la fe de ratas de la descripción. Espero que te haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo vídeo.